Ay, la tía, es que además de los riesgos que hay de las ITS, de sufrir del corazón, ahora también los riesgos del bolsillo por utilizar aplicaciones como el Tinder, ya ves con el estafador. Pues sí, es mejor que no usen ese tipo de aplicaciones porque solo son un pecado. Ay, la tía, pero es que eso solamente quita las posibilidades y además no nos hagamos, la gente las va a seguir utilizando. El tema es más bien, pues dar tips para ver qué podemos hacer, pero además la responsabilidad que tiene la plataforma y también políticas del Estado, las leyes, la legislación. Pues yo digo que mejor apréndanse a amar solas y no se anden haciendo ahí que si tatuajes, que si perforaciones y anden dando el anillo porque luego terminan sin nada. Ay, la tía, ¿podemos hacerlo aprender a manos solas? Solos, soles, pero también en compañía de otra persona o de otras personas, la tía, no nos encierres. No, no, no. Eso de las triejas o la poligamia, eso no es natural, eso no es de Dios. Ay, eso que dices natural como lo de Darwin, cuando ya hasta se está cuestionando, porque claro que para sus investigaciones, pues influenció la época en la que él vivió. Me parece que ya no hay respeto a los valores, esas cosas son del demonio. Ay, la tía, tú y el demonio. Abordamos la sexualidad con información veraz. Verás que te diviertes. Escucha a Monique Salcedo y a Víctor Castellanos en Sexualidades, un podcast sobre sexo, información entretenimiento, y diversión. con tus opiniones, Cuéntamelo todo. Noticias, sex news, espectáculos, el chismecito cultivándonos. en Sexualidad es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Monique Salcedo y me encuentro con... Ay, con Víctor Castellanos, pero además hoy tenemos un placer y un gusto porque tenemos al doctor, pero eres doctor en salud pública y además maestro defensor de derechos humanos. Bueno, o sea, es un todólogo, casi no llega porque tiene harta cosa que hacer. Bienvenido, Baruch. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Nada más me falta vender tamales los domingos, pero le hacemos a todo lo que tiene que ver con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El Sacahuil. Ándale. Exacto. Pues bienvenidos al episodio número 18, en el que hablaremos sobre el VIH ya con nuestro invitado. Además, también tendremos chisme, porque a Víctor ya saben que le encanta, sobre Belinda y Nodal, que es el chisme de estos días, y Darwin también, ¿no? Bueno, no, esa es nuestra El chisme sección. de Darwin. Y pues la perspectiva de género y las estafas en Tinder. Así es de que, pues, escríbanos si usted tiene dudas o preguntas sobre estos temas. Por favor, en el Instagram, Sexo en Punto, en YouTube, Sexualidades-oficial, en Spotify como Sexualidad es, ahí escúchenos, ya sabe usted cuando vaya en el carro, en el TikTok para reírse un poco en Sexualidad-es y en el Twitter es-oficial. Y pues pasemos a lo que nos truje, a nuestra sección de Cuéntamelo Todo, porque queremos que nos cuentes todo. Empezando por... Pues vimos que, pues ahorita estamos en pandemia, básicamente. La COVID-19 sigue haciendo de Que las no suyas. nos suelta. Sí, No ya nos suéltame suelta. que me duele. Y ya ha habido muchas variantes, pero resulta con que leímos que también hay una variante en el VIH. Que nos puedes contar. Claro, bueno, pues resulta que digamos que el VIH, como lo conocemos desde hace 40 años, ¿no? Que apareció en 1981, digamos que en el mundo occidental, pues es, digamos que lo que le llamamos el VIH tipo 1. Pero la verdad es que no es el único, ¿no? O sea, hay algunas variantes, al igual que como ha pasado con el SARS-CoV-2. Sin embargo, estas variaciones que existen no han sido como tan, digamos que visibles, ¿no? O sea, tanto por la estructura del virus como tal, pero también digamos que por lo que provoca. Y entonces lo que apareció hace unas semanas allá en Holanda fue justamente un virus que
al parecer es mucho más virulento y esto significa que se puede reproducir con mucho más velocidad y esto significa que, por ejemplo, a una persona, cuando se transmite a una persona, pues puede, por un lado, hacer que el virus se reproduzca mucho más rápido y por lo tanto las defensas también pues se desgasten mucho más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona que normalmente adquiere el VIH tipo 1 puede tardar, no sé, entre 3, 5, 7 años en desarrollar algunas enfermedades relacionadas con el SIDA, si no tiene tratamiento, en el caso de esta variante tipo B, pues el periodo puede ser de 2 a 3 años, ¿no? Es mucho más rápido. O sea, la mitad. La mitad. Pero la buena noticia es que todo indica que, por un lado, se detecta de la misma forma que los otros, ¿no? O sea, con las pruebas de siempre. Ok. Responde a los tratamientos que responden los otros, ¿no? Es decir, los antirretrovirales, pues básicamente están funcionando para quien tiene este tipo de variante. El único problema es que pues hay que detectarlo a tiempo, ¿no? Porque al igual que con el otro, si no se detecta a tiempo, pues pueden avanzar la enfermedad y por lo tanto pues afectar mucho más la salud o llevar incluso a la muerte. Chale. O sea, chale porque Gracias. también... Ay, pues ahí, o sea, entre las preguntas que me surgen, que como que yo no dimensiono en mi cabeza cuando hablamos en VIH es, o sea, como qué porcentaje, por ejemplo, en México vive con VIH y de ese porcentaje, ¿quiénes no lo saben? Que es por eso como que me parece como el chale, porque es como, o sea, si avanza y avanza más rápido esta variante. Pues mira, aquí en México se calcula que 1 de cada 5 personas no conoce su estatus, ¿no? O sea, más o menos como el 20%, pongámosle. Entonces, por eso es que, por ejemplo, hoy en día seguramente habrán escuchado que en lugar de campañas de prevención y eso, o sea, como que hoy pareciera que el mensaje es hazte la prueba y hazte la prueba y hazte la prueba. Y esto tiene que ver porque, por un lado, pues obviamente el hacerse la prueba permite que las personas que viven con VIH, pues obviamente puedan acceder al tratamiento y de esta forma pues tener una mejor salud, pero también al acceder al tratamiento y llegar a tener una carga indetectable, pueden llegar a no transmitir el virus, ¿no? Entonces, en realidad, pues esta es una meta que de por sí ya teníamos y entonces la aparición de la nueva variante, digamos que en realidad lo que viene es como a reforzar este mensaje, ¿no? De que lo que necesitamos hacer es detección, detección, detección. Y esto no significa, obviamente, que no debamos poner atención a la prevención, a la atención y a otros temas relacionados con el VIH. Sin embargo, pues digamos que hoy en día hemos visto que la clave para frenar la epidemia es, por un lado, que las personas con VIH conozcan su estatus y estén en tratamiento, y por otro lado, pues obviamente que existan algunos otros métodos de prevención para las personas que tienen mayor riesgo. ¿Y en México ya está esta otra variable o solo decías que lo escuchaste en Holanda? Y se refieren al país, no a los helados, por favor, eso es importante aclararlo, porque luego voy a hacer que ya no quieran comer helados y no es por ahí. Pues mira, hasta el momento esta secuenciación genética de la variante se encontró en Holanda. Sin embargo, todo parece que no es nueva, sino más bien como que se acaba de descubrir. Pero resulta que al parecer hay casos desde los años 90, lo cual significa que probablemente esta variante ya esté presente en muchos países, o sea, y que quizás ya esté en México, y que pues por lo tanto podría estar afectándolos, ¿no? O sea, yo por ejemplo sí he escuchado de casos, ¿no? De que por ejemplo alguien me escribe por redes sociales o alguna persona que me cuenta de, oye, es que yo estoy seguro que lo tuve que haber adquirido hace, no sé, 2, 3 años, porque antes de eso yo era monógamo y me hice las pruebas y no sé qué, y como que pues pareciera poco tiempo para el VIH-1, ¿no? Y la verdad es que ahora sabiendo esto digo, ay, pues igual en una de esas podría ser que sí esté presente. Y entonces en realidad pues tampoco es así como de alármense todos, ¿no? O sea, no, en realidad es como, a ver, siga, o sea, más bien todos sigamos tomando las medidas que ya tomábamos antes, o sea, hacernos la prueba cada 6 meses si tenemos una vida sexual activa, pues usar los métodos que ya conocemos de prevención, y pues de esa forma, sea la variante que sea, pues podemos llegar a detener la epidemia. Ay, pues antes de pasar, porque también les preguntamos a nuestros queridos Sexo en Punto seguidores, followers. Y a los de sexualidades también, gracias. O sea, en el Instagram me refiero. Es que yo creo que hay que empezar a hacer esas preguntas en el Facebook,
Porque nunca las hemos llevado a Facebook porque teníamos más seguidores en el Instagram, pero yo creo que hay que llevarlas allá porque seguro vamos a tener muy buen pegue. Pero antes de ir a eso, murió alguien también relevante en el ámbito del VIH. ¿Quién es y por qué es relevante? Ay, sí, ya haciendo el examen al invitado. No. Freddie Mercury hace varios años. No. No, claro, acaba de morir un investigador muy reconocido que se llamaba Luc Montagnier, de Francia, que junto con su colega François Barré-Sinoussi ganaron el Premio Nobel de Medicina hace algunas décadas justamente por el descubrimiento del VIH, ¿no? Y ahí, por cierto, hubo ahí como un chisme, una pelea entre un investigador gringo llamado Robert Gallo y estos franceses porque ambos clamaban que ellos habían descubierto el virus y entonces que eran como los más fregones, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues Luc Montagnier era un gran virólogo que trabajó mucho tiempo en el Instituto Pasteur, que es una de las instituciones más reconocidas en estas áreas, pero que pues en los últimos 2 años se había hecho como un poco controversial, porque resulta que pues él ya estaba retirado, ya no trabajaba en estos temas, pero como que cambió mucho su forma de ser y dejó, digamos que de tomar en cuenta tanto la evidencia científica como lo hacía antes y empezó a decir, por ejemplo, que el COVID pues no era como de alarmarse y que las vacunas para prevenir el COVID-19 probablemente no funcionaban, entonces que mejor no había que ponérsela. Casi. Entonces sí, la verdad es que sorprendió muchísimo en la comunidad científica porque, pues obviamente siendo una persona que ganó el premio Nobel, pero pues como saben, pues hay, pues mucha gente cambia de repente de opinión, pero lo malo es que pues le dio argumentos a los antivacunas para decir, pues es que si lo dijo él, pues es que es cierto. Pero incluso hay una pirámide, ¿no? Como de a quién creerle más. Y entonces en esta pirámide primero están como todos los estudios y así, y las personas especialistas, por más premios Nobel y quienes quiera que sean, no están hasta arriba de esta pirámide, ¿no? También como tomar en cuenta que sea un experto no lo hace mejor que un estudio como que compara muchos otros factores, ¿no? Exacto, sí, ahí es donde también creo que algo que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, pero también la del VIH, es hacer como un análisis mucho más fundamentado de a qué cosas les creemos, ¿no? O sea, porque de repente vemos una sola noticia en un medio de comunicación o un solo post en el Facebook de mi tía y ya lo damos por sentado porque se parece a lo que yo de por sí ya pensaba, ¿no? Entonces confirmo lo que yo estaba pensando, entonces digo, esto es verdad. Ya hay un fundamento inamovible. Exacto. El post de la tía. Sí, y entonces eso es yo esperaría que eso debería ser una de las enseñanzas que nos ha dejado todo esto de COVID-19 de poder discernir, ¿no? Un poco de qué información sí hacerle caso y cuál no, pero desafortunadamente pues vemos que mucha gente al contrario, o sea, se reinventó teorías de conspiración y pues esto hace que pues, las cosas sean más complejas. Pues, ¿qué les decimos? Pero bueno, hicimos unas cuantas preguntas, entre ellas, ¿cuál es la diferencia entre SIDA y VIH? Nos contestaron que sí sabían cuál era la diferencia, pero nadie nos las dijo, básicamente. Es como solo preguntaste si sí o si no, yo te dije que sí, aunque no te voy a decir cuál. Y me parece que esto es sistemático, porque aunque como muchas personas asocian de SIDA es VIH, y muchas otras personas saben que no es lo mismo, pero en realidad no saben por qué. ¿Por qué? O sea, ¿cómo les dejarías así como en una... así la tarea, ¿no? En un tweet, como por esto es distinto, a punto. Pues bueno, básicamente el VIH es el virus como tal, o sea, el patógeno, el bichito, pongámoslo de esa forma, ¿no? Y el SIDA son todas aquellas consecuencias que a mediano o largo plazo provoca el VIH, ¿no? O sea, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y esto significa que son un conjunto de síntomas que digamos que dan cuenta que algo no está bien en el cuerpo, ¿no? Y en este caso de lo que estamos hablando es que las defensas de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico está muy deteriorado y por lo tanto puede venir alguna otra enfermedad, no, alguna otra bacteria, algún otro virus a afectarnos e incluso pues matarnos, ¿no? Entonces ahí es donde también hacemos mucho este énfasis, por ejemplo, de
hoy en día pues ya no se habla, por ejemplo, de seropositivos, ni mucho menos de sidosos, ¿no? Sino de personas que viven con VIH. Porque, por ejemplo, si yo vivo con el virus, puedo vivir con el virus por décadas o incluso por toda la vida y nunca desarrollar SIDA, ¿no? Por toda la eternidad. Por la eternidad. Ay, que es 14 de febrero que estamos grabando. No, y entonces, por ejemplo, una persona que tiene SIDA solo es un reducido número de personas que efectivamente o nunca se enteró que vivía con VIH porque nunca se hizo una prueba y nunca utilizó medicamentos, o sí sabía y no utilizó tratamiento, o de plano su tratamiento no funcionó y eso hizo que pues eventualmente tuviera este desgaste en su sistema inmunológico, ¿no? Entonces ahí es donde entonces... también que hoy en día desafortunadamente no es nada extraño que suceda algo así. Otra de las preguntas que les hacíamos a nuestro lindo auditorio. Bueno, sí son lindos. Y lindas. Y lindas. Y Y lindes. lindes. Y si no los bloquean la producción, no es cierto. Que si sabían cómo se previene. Y hubo quienes nos contestaron evitando coger a pelo. La PrEP o PEP, decían, con vacuna o con condón. ¿Qué nos dices? ¿Sacaron 10 o no en la prueba? Pues más o menos. Okay. Digamos que 3 de las 4 sí está bien. ¿Cuál no? La que no está bien es la de la vacuna, porque en realidad todavía no existe una vacuna para prevenir el VIH. Existen diferentes investigaciones en algunas partes del mundo, ensayos clínicos, ¿no? Donde se está probando ya la efectividad de algunas vacunas experimentales en humanos, lo cual significa que ya están bastante avanzadas, es decir, ya pasaron la fase de laboratorio, ya pasaron la fase de experimentación con animales y ahora pues ya se está probando con personas, ¿no? Para ver si pues realmente hay una efectividad. Entonces pues tenemos esperanza de que alguno de estos ensayos clínicos pueda funcionar, pero tampoco podemos cantar victoria porque ya en otras ocasiones ha habido ensayos clínicos muy avanzados que parecen muy prometedores y a la mera hora resulta que no. Entonces, si alguno de estos ensayos, de estos 2 ensayos que funcionan, incluyendo uno que se está haciendo en México que se llama Mosaico, pues estaríamos hablando que quizás en unos 3-4 años ya podríamos tener una vacuna para prevenir el VIH. Sin embargo, pues incluso si funcionara, pues no significa que de inmediato va a llegar a todo el mundo como la vacuna de COVID, ¿no? O sea, porque pues en realidad, como sabemos, en temas de VIH siguen siendo complejos en cuanto a que pues muchos gobiernos siguen sin preocuparse tanto por el VIH, que sigue estando muy estigmatizado de que solo le pasa a algunas personas. Entonces, pues ese sí definitivamente es un problema, ¿no? Pero los otros 3 métodos que dijeron, uno, pues evitar coger a pelo y condón, que es básicamente lo mismo, pues está bien, ¿no? O sea, porque el uso correcto y consistente del condón pues permite prevenir el VIH y también otras ITS. Y también el uso de la PEP o PrEP, ¿no? La profilaxis post y la profilaxis preexposición, que pues cada vez está afortunadamente más disponible en México, aunque tampoco es que todo el mundo tenga acceso a ellos, ¿no? Pero también ahí les faltó, por ejemplo, uno de las formas más importantes por las cuales hoy en día se previene el VIH es la indetectabilidad. Esto es que las personas que viven con VIH utilicen un tratamiento antirretroviral, lleguen a tener una carga viral indetectable, es decir, que la cantidad de virus en su cuerpo sea tan chiquita que no lo puedan transmitir a otra persona, ¿no? Entonces, cuando combinamos todos estos métodos, pues es cuando podríamos hablar ya de algo que hoy en día le llamamos prevención combinada, ¿no? Es decir, no nada más quedarte con uno, sino más bien intentar combinar todos y de esta forma, pues asegurarse que funcionen mejor. Así es. Otra de las preguntas que hicieron es, ¿hay vacuna? ¿Es curable? Las personas contestaron, no sé, creo aún no. Otros decían, no es curable, y otros decían, Mosaico. ¿Qué se sacaron en esa pregunta? Pues también más o menos. Porque sí, no, en realidad no tenemos ni vacuna ni cura, ¿no? Y en el caso de la vacuna, como les digo, ya estamos más avanzados, pero en el caso de la cura, la verdad es que todavía estamos muy lejos. Porque resulta que el VIH es un virus como muy particular que tiene, digamos que ciertas características que lo hacen muy complejo de encontrar en el cuerpo, digamos que de cazar y de eliminar, ¿no? Entonces, debido a esta complejidad que representa, particularmente por 2 cosas, ¿no? Algo que se llaman los reservorios, es decir, que se almacena en el cuerpo en algunas partes que
los medicamentos, digamos, que no pueden llegar o no llegan lo suficiente como para eliminarlo. Y la otra cuestión es que también hay mutación del virus, y no es una mutación como lo que pasa con el SARS-CoV-2 y hemos visto en los últimos meses, ¿no? Con el COVID-19, ¿no? Que de una infección a otra hay muchísimas diferencias entre los síntomas y la transmitibilidad, etcétera. Acá más bien son diferencias chiquitas, pero que esas cosas chiquitas hacen que los medicamentos o los tratamientos no funcionen igual. Entonces, la cura desafortunadamente todavía está pues a algunos años de distancia de que la encuentren los científicos que están estudiando en diversos países, ¿no? Y además, aquí también me gustaría hacer el comentario de que pues muchas veces pensamos que hay mucha gente que dice, no, es que seguro no quieren sacar la cura porque pues el negocio de las farmacéuticas, medicamentos se les va a caer, pero en realidad sí hay farmacéuticas haciendo investigación, pero también hay gobiernos, hay universidades, hay instituciones públicas haciendo investigación y pues ninguno lo ha encontrado, ¿no? Entonces ahí sí, pues obviamente sigue habiendo interés, pero necesitamos más inversión. O sea, ahora con lo de COVID-19 nos dimos cuenta que cuando se quiere se puede invertir en salud, se puede investigar en investigación, pero pues no lo han querido hacer y por eso es que tardamos tanto tiempo en estar en el punto donde estamos. Chale. Mi segundo chale dos. de la noche. Tenemos otras cuantas preguntas, porque yo me acuerdo que sí he leído estas noticias de que le hicieron un trasplante de médula y no sé qué, entonces se pudo curar. Pero luego decían, no, es que no se le curó. Sí hay casos exitosos de personas que vivían con VIH y ya no viven, ¿y cuáles son? Sí, efectivamente sí hay casos. O sea, uno es justamente el que mencionas, ¿no? O sea, una persona que vivía con VIH y que además pues tenía cáncer y que digamos que para el cáncer tenían que hacerle un trasplante de médula ósea. Y entonces cuando se lo hicieron, descubrieron que resultó que ya no tenía VIH, ¿no? O sea, que probablemente estos reservorios de los que les hablaba, pues estaban justamente en esta zona, ¿no? Pero pues obviamente no es como que le puedas hacer un trasplante de médula ósea a 40 millones de personas que hoy en día viven con VIH, ¿no? O sea, una, porque es un proceso súper complejo, en realidad... Dos, porque necesitas médulas, o sea, que ponerles. Sí, total, pero y además, pues formalmente los medicamentos, por ejemplo, que existen hoy en día, si bien no curan, pues si se utilizan adecuadamente, no tienen casi efectos secundarios, no tienen, digamos, que interacción con otro tipo de medicamentos. Entonces, esto obviamente, pues a nivel, digamos que costo-beneficio, pues obviamente no es lo mismo. O sea, sabemos que es una complejidad que pues tienes que tomarte una pastilla por el resto de tu vida, pero pues tampoco es factible estar haciendo esto que decíamos, ¿no? Y también hay otros casos, por ejemplo, de una niña que... digamos que nació con VIH y le dieron, digamos que un esquema antirretroviral como aumentado, por decirlo así, como con un boost. Y durante unos meses se logró que no se detectara el virus en su cuerpo. Y aquí, ojo, o sea, porque por ejemplo una persona que vive con VIH y es indetectable, no es que no se le detecte virus en el cuerpo, sino más bien que la carga viral es tan chiquita que digamos que es casi como si no tuviera, pero ahí está y sí se identifica. Y lo que hacían con esta niña, o sea, era así literal que prácticamente no había. Pero sí encontraron que después de unos meses, ¿no? De haber dejado el tratamiento, pues volvió. Entonces, sí, o sea, sí, todas estas cosas dan como algunas claves de qué se puede hacer, pero ninguna ha sido, digamos, que formalmente aplicable, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, seguramente luego habrán visto en las noticias que sale así como de científicos del Poli descubrieron que con abejas eliminan el VIH, ¿no? O científicos de Australia encontraron, eliminaron el VIH de ratones, ¿no? Y entonces todas estas cosas a veces son parcialmente ciertas, pero no significa que ya mañana aquí va a estar un frasquito con una cosa que te inyectas y ya te curas, ¿no? O sea, eso en realidad requiere un proceso de muchos años en ensayos clínicos, ¿no? Y que a la mera hora pues hay muchos otros factores que intervienen y por las cuales pues no se ha logrado encontrar como tal ni una vacuna ni una cura. Así es. En ese sentido, ¿crees que en algún momento de la vida, así como la pregunta de los 64,000, se acabe la pandemia del VIH? Pues yo creo que sí se podría, aunque sí se requeriría muchísima voluntad política y muchísima inversión. Porque supongamos que mañana encontramos la vacuna, ¿no? Y que
y que dicen, bueno, pues ahora sí hay que ponérsela a todos. Ya vimos que incluso con algo tan peligroso y mortal como el SARS-CoV-2, pues seguimos con más de la mitad de la población sin vacunar, y sobre todo en África, que es donde pues los gobiernos no pueden pagar, donde no ha habido suficiente cooperación, y curiosamente pues también es en África donde están la mayoría de casos de VIH, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto significaría que habría que pagar muchísimo dinero para comprar suficientes vacunas para todo el mundo. Pero además, pues tendríamos que tener la cura, ¿no? O sea, para que quien vive con VIH pueda eliminar el virus de su cuerpo. Pero pues uno de los grandes retos que tenemos, como decíamos hace rato, es que mucha gente que vive con VIH no sabe su estatus, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo me podría ir a poner la vacuna en lugar de la cura y qué sé yo. Y además, el gran problema de VIH es esta cuestión relacionada con el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, pues sí existen como dudas, existe quien no cree y eso, pero pues no es como que vivir que te dé COVID sea un motivo de vergüenza, que te escondan, que te corran del trabajo, mientras que el VIH desafortunadamente sí, ¿no? Y entonces, a 40 años de que inició la pandemia, no nos hemos podido sacudir esos estigmas, y eso es lo que pues puede provocar que, aunque hubiera esas tecnologías de vacuna y cura, pues la verdad es que pues por una u otra razón va a haber gente que no se va a enterar, alguna u otra razón gente que no va a ir a ponérsela, y pues por algunas razones seguramente habrá quien no quiera invertir en ese tipo de cosas, porque pues como sabemos, pues muchas veces el VIH sigue asociado, por ejemplo, a los gays, a las trans, a las trabajadoras sexuales, a los usuarios de drogas, ¿no? Entonces, pues hay gente que pues dice, no, pues ellos es su culpa, ¿no? Se lo buscaron por hacer esas cosas. ¿Y qué pasa? Porque sí hay como poblaciones clave, ¿no? O sea, que ya medio las dijiste aquí, ¿no? O sea, personas usuarias de drogas, personas trans, personas que se dedican, ¿cómo le decía en un folleto de Sencida hace unos años? Al sexo comercial, ¿no? Porque le dicen de muchas formas. Les dicen hasta groserías. A la vida galante. Pero ¿qué pasa también con las mujeres, pues, que no se dedican como a andar de cuscas, ¿no? Sino que sí, o sea, que dicen, ay, no sé, yo tengo una pareja estable y así. O con otras mujeres lesbianas, o sea, ¿qué pasa con el resto de las mujeres que no están, pues, como con este estigma mal vistas, pero que de todas maneras, o sea, pueden o no adquirir el virus, cuántas y así? Pues mira, efectivamente aquí en México y en la mayoría de países de América Latina, la epidemia está concentrada en algunas poblaciones clave, ¿no? Que son hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas que utilizan drogas inyectables, es decir, no cualquier droga, sino inyectables, como es el caso de la heroína o el cristal, digamos que en una mucho menor proporción, pues mujeres cisgénero heterosexuales, ¿no? Y entonces, pero en realidad son muy poquitas, ¿no? Lo cual tampoco significa que sea importante. La situación aquí es que efectivamente pues muchas de estas mujeres son parejas de algunas de las otras poblaciones que nombré, ¿no? Entonces, del resto. Pues sí, no lo saben, y todavía no lo saben. Exacto, y no lo saben, pero además tienden a ser, por lo menos aquí en México, tienden a ser mujeres en una situación de mucha vulnerabilidad. Por ejemplo, muchas de ellas no acabaron la escuela secundaria, muchas de ellas tienen un ingreso bajo, muchas de ellas de plano no perciben este riesgo, ¿no? Sin embargo, sabemos que cualquier persona con una vida sexual activa pues tiene la posibilidad de adquirir el virus, ¿no? O sea, obviamente el riesgo sí está concentrado en estas otras poblaciones, pero pues no es como que las demás no sepan. Y muchas de estas mujeres se enteran cuando están embarazadas, ¿no? O sea, porque por lo mismo que no se sienten en riesgo, pues por sí solas no van a ir a hacerse la prueba, pero cuando se embarazan, pues en teoría les deberían hacer una prueba obligatoria de VIH, y ahí se enteran, ¿no? Y dicen, pues chino, o sea, pues yo ¿qué hice? Y entonces, esto no significa como que hay gente que sí es culpable y la que no, ¿no? O sea, a todas las personas pues nos puede pasar. Pero te agarra más desprevenido, ¿no? Porque es como de, no lo pensé. Exacto. Entonces ahí es donde también tenemos que propiciar que toda la población se haga la prueba, aunque pues no pertenezcas a alguna de estas poblaciones, ¿no? O sea, quizás no con tanta periodicidad, pero pues sí de vez en cuando. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres lesbianas, en realidad las prácticas sexuales que tienen la mayoría de ellas no implican un riesgo para la transmisión. Entonces, en realidad prácticamente no hay casos en el mundo de VIH entre mujeres
que sean exclusivamente lesbianas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas que son bisexuales y entonces, o sea, si llegan a adquirir VIH es más bien por el contacto sexual que llegan a tener con hombres. Entonces ahí, pues tampoco es para decir, no se despreocúpense totalmente, porque pues también puede haber alguna transmisión de otras infecciones de transmisión sexual, pero de VIH, pues afortunadamente no es un riesgo. Ok, bueno, y ya para continuar con otra sección. ¿Existe alguna relación, hablando de estas dos pandemias del COVID o la COVID y el VIH? Pues no mucho en realidad. O sea, al principio se temió que justamente las personas con VIH podrían ser mucho más susceptibles a enfermar de COVID-19, pero en realidad se encontró que pues no hay mucha relación, ¿no? O sea, que quizás sí algunas personas inmunosuprimidas, es decir, por ejemplo, que pueden vivir con VIH, pero también pueden vivir con diabetes o con algún otro padecimiento que hace que tu sistema inmunológico esté, digamos que más comprometido, pues sí pueden llegar a desarrollar algunos síntomas extra, ¿no? Pero una persona con VIH que sabe su estatus y que está en tratamiento, pues en realidad no tiene mayor riesgo que las demás personas, ¿no? Entonces ahí es donde pues también digamos que sirvió para enfatizar la pandemia de COVID-19 la necesidad de que todo el mundo conozca su estatus de VIH y para que en caso de que vivas con VIH, pues sí te puedas acceder al tratamiento o incluso vacunar antes, ¿no? O sea, sí hubo varios países en el mundo que priorizaron a las personas con VIH entre las poblaciones que se iban vacunando. Increíble. Ya no dijo chale. No, está bien que se prioricen, ¿no? Pasamos a nuestra siguiente sección que se llama Cultivándonos. Víctor, pero que se quede Ricardo Baruch. Sí, tú quédate para comentar, tienes que platicarnos. Porque, por ejemplo, no sé si ya viste este documental de el estafador, sí se llama así, ¿no? El estafador de del... Tinder. Ay, pues les platico un poco sin spoiler. Bueno, sí les voy a spoiler. No, no es cierto. Pues es un ciudadano de Israel, ¿no? Que nació en Tel Aviv, que pues en su aplicación del Tinder contactaba a muchachas y entonces les hacía creer como que él era el hijo del dueño de una empresa de diamantes. Háganme el favor, ¿no? Pero literal así como que las viajaba en jets y las llevaba así a cenas. Entonces pues tú completa, ¿no? Te la comes completa. Y entonces de pronto les decía, es que estoy en apuros, ¿no? Y pero estoy en riesgo, ¿no? Y porfa, no puedo pagar, porfa, pues préstame tu tarjeta de crédito para pagar y yo te lo deposito al rato. Y pues ya les había dicho, pues, o sea, digo, ya te llevaron en jet, ya te llevaron a cenar a los lugares más exóticos de tu ciudad o de cualquier otra ciudad. Pues dices, pues sí le creo, ¿no? O sea, sí le voy a prestar, pues, ¿qué tantos son 2 millones, no? Y además, es que también la American Express que no tienen límite algunas, ¿no? Pero, y entonces, y así literal, como que de pronto es como, es que no pasa la tarjeta, llama por favor para que, y entonces ahí tienes así. Bueno, ya no les voy a seguir contando, pero de eso va un poco este documental, pues que es un poco entre documental y denuncia, porque además... Pues sí, o sea, hay como muchas cosas que dices, ¿cómo puede ser que esta persona, o sea, parece que tampoco tiene como demasiada, pues, castigo, ¿no? De la legislación y así. Y esto, no sé a ustedes, pero a mí me hace reflexionar sobre harta cosa, porque si dices, o sea, como que tenemos que tener alertas, ¿no? O sea, como de, bueno, no le voy a pasar mi nude de la cara, ¿no? O sea, como sí vas teniendo, o no, tal vez no lo voy a meter a mi casa porque tal vez me vacíe el depa, que hay muchos casos que sí les han vaciado el depa y así, ¿no? O etcétera, ¿no? Como que dices, bueno, voy a ir teniendo como... Y de pronto es, o sea, como, ¿por qué es que dejamos pasar tanto, no? O sea, como... O sea, una es que no fue una mujer, o sea, porque si es una dices, bueno, sí, te vio la cara, pero son varias. Entonces, ahí hay algo, o sea, incluso yo pienso, no sé ustedes, pero como en estas personalidades que son como encantadoras, que te encantas, ¿no? Y que es como de lo que me pidas, o sea, lo que me pido, así como la traigas. Como la traigo. Y también otra cosa que me hace pensar es, o sea, como cuántas cosas no dejamos pasar como por amor, ¿no? O sea,
o por el amor ideal, ¿no? Porque es como de, este vato es guapo, pero además tiene lana. Y entonces, o sea, que creo que pegan como en el valor que tenemos nosotras mismas, nosotros mismes, y cuánto voy a dejar pasar por amor, ¿no? O sea, creo que hasta el por amor debería de ser una atenuante en muchos casos, porque uno lo va haciendo por amor. Y sobre todo me parece que en personas que han tenido como situaciones pues de discriminación o sea, las mujeres pues que sufren una discriminación sistemática en este planeta, las personas LGBT y entonces ¿cuánto? O sea, porque digo, bueno, está bien, pues tal vez yo no tengo American Express, a mí no me van a estafar con la Amex porque ni la tengo, porque la cancelé. Pero con la de Banco Azteca, ¿qué tal? Pero lo que quiere decir que sí tiene Tinder, porque no tengo la Tinder tarjeta. tampoco, pero con otras cosas, o sea, por ejemplo, o sea, ¿cuántas veces no terminamos pagando tal vez como una cuenta de un restaurante como ay, pues es que está guapo y lo que sea, ¿no? Eso, ¿no? O incluso así de, ay, bueno, es que, o sea, no protegerme, ¿no? En una relación, ¿no? O sea, como, ¿cuánto no permitimos que tal vez no se vea en sumas millonarias? Y lo que cruza también con eso, ¿ustedes cómo lo ven, muchachos? Ay, pues qué fuerte. Sí, no, yo creo que definitivamente esta idea, no sé, del amor romántico y de lo ideal que tiene que ser la pareja, ¿no? O sea, como que todos le queremos presentar a nuestra familia y a nuestras amigas al hombre que sea guapo y que además sea exitoso y que además Tenga un jet privado. pues, por lo menos que, no sé, que sea buen deportista, qué sé yo, ¿sabes? O sea, como que también nos han metido como toda esta idea de cómo tiene que ser el hombre o la mujer o la persona no binaria, y está cabrón, porque pues también, por ejemplo, aquellas personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQPA+, pues también, o sea, no nos quitamos muchas veces esos estereotipos, o sea, en realidad también buscamos eso mismo y caemos como estúpidas. Es que, o sea, yo lo pienso, o sea, ¿cuántas veces no estuvimos, tal vez te digo, no le dimos el Amex o no le pagamos la cuenta, pero nos llamaba y allí estábamos, ¿no? O sea, nos parece como de ahí. Al tronar los dedos. Sí. A ver, tú cuéntanos, ¿cuántas veces no estuviste ahí? No, yo estaba haciendo otra reflexión, muchachos. No, también esto de las aplicaciones, ¿no? O sea, no estigmatizarlas, pero también como en esta necesidad de cubrir eso, ¿no? O sea, de tener una pareja, de jugar con esto que decían de los estereotipos. Entonces vas a una aplicación y recurres y justo estás ante una persona que yo no sé en porcentaje qué tan verídico es lo que pone allí en esa aplicación, pues, ¿no? Porque ya también se ha visto que, pues, luego personas justo como están casadas, ya tienen otra familia, en fin, ¿no? Y se hacen pasar por solteros, solteras, solteres. Y viene también la transmisión del VIH, en fin, una serie de consecuencias, pero por cubrir esta necesidad a fuerza de estar con alguien. Fíjense que escuchaba yo, no he revisado el estudio, yo lo escuché en radio, pero decían, o sea, como por ejemplo, cuando baja la capacidad adquisitiva, que hay devaluación, o lo que sea, aumenta el síndrome del niño rosado, que es como de voy a cambiarle el pañal menos seguido, porque no tengo para comprar tantos pañales, pero entonces se va a rozar y entonces voy a tener que comprar pomada para, ¿no? Y otra de las cosas que hacemos ahora, en la actualidad, cuando hay poca lana, es, por ejemplo, abrir más aplicaciones de liga y ligar. O sea, así como otras cosas, como por ejemplo comprar ropa más llamativa aunque sea más barata. Y cuando tienes más lana, tal vez compras ropa interior, ¿no? Pero entonces, o sea, también cómo es que llegamos cuando estamos utilizando las aplicaciones, ¿no? O sea, que si llegamos como bien, ¿no? Así voy a utilizar la aplicación porque me gusta lo que sea, o más bien es como para suplir pues, ciertas carencias que no nada más tienen que ver como con la lana, sino con el Cora y así un montón de cosas. Pues vayan a ver el documental que se llama El estafador del Tinder, que también aquí tuvimos el estafador, no sé si era del Grindr, así, pero a muchas también, por ejemplo, a Pepillo Origel también le sacaban la lana, pero... Y a Fabiruchis lo golpearon, lo recordamos. Sí, desde entonces el hotel de la colonia sí. Roma. Pero ese no era de aplicaciones, según yo fue alguien que se ligó en persona. Alguien que iba a conseguirle muchachas. Era aplicación análoga, todavía no era digital. Ya sé. Pasemos a nuestra muy aclamada sección. Por el público. Por Víctor, sobre todo, ¿verdad? Que se llama El Chismecito.
Y si usted no lo sabe, Víctor prepara esta bonita sección y me hace que yo la lea. No se crea. Para ver cómo se escucha. Saber cómo se escucha en otra voz. Pues el chisme de esta semana, en boca de todos, todas y todes, es que tronó Belinda y Nodal. ¿Sí? Belinda y Cristian Eso Nodal. nadie lo veía venir, se los apuesto. O sea, No es una noticia llegaron. que nos agarró desprevenidas a todas. No llegaron al 14 de febrero y Belinda ya esperaba un gran regalo, como su jet privado, yo creo, cosas así. Ya sé, yo también lo espero. Hay harta especulación, pero como a mí no me gusta el especular, muchachos, Y especulativa tú. se dicen que porque si no se la pasó viendo Nodal en su cumpleaños, que si el dinero, que si la mamá de Belinda, que si Belinda debía tantos impuestos, en fin. Fueron tantas críticas, ¿verdad? Porque esta relación, pues Belinda ya tenía 28 años y Cristian 32. Perdón, No, al el- revés, el 22. solo 22. Yo El estoy 22, mintiendo. sí, el 22. 22. Sí. Se lo agarró un empezaron a chavito. andar en el... O sea, ahorita tiene 24 Cristian, ¿no? O sea, es Es un bebé. Ajá, que me dé la propina y le cuatro las maletas. Ese chavito. Ay, Víctor, dice que si no te mordiste la lengua, pero lo dice la producción, ¿eh? Pero en fin. ¿De la propina? Y bueno, justo que recordamos que apenas con un mes de noviazgo decidieron llevar su amor de forma permanente y la pareja decidió hacerse nuevos tatuajes haciendo la referencia de su relación. Pues Nodal, como siempre, cayó más, ¿verdad? Los hombres, ¿por qué caen más rápido? No sé, eso habrá que... Como esos memes de por qué los hombres Nuevo viven estudio. menos, ¿no? Así. Doctor, nuevo estudio. ¿Por qué los hombres hacen tatuajes? Se puso Belly en la oreja derecha. Y aquí los ojos, ¿no? Exacto. ¿Dónde? En el pecho. Los ojos de Belinda exactamente en el pecho. Y Belinda, pues muy hábilmente solo se puso las iniciales de Cartoon CN, Network. ¿no? Cartoon Network. Pudo haber sido Cartoon Network porque no se puso el nombre completo en un tatuaje de corazón que ya tenía previo. Entonces tampoco crean que hizo tanto cambio, ¿verdad? Y pues bueno, los fans y artistas han dado mensajes de apoyo ante la situación que están presentando pues estas celebridades. A ver, Víctor, ¿qué te lleva? ¿Cómo esto se relaciona con la sexualidad? Pues porque es una relación de noviazgo, obviamente. Gracias, se acabó. Pasemos a la siguiente sección. No, es que no sé, a ver, ustedes cómo lo ven, pero, o sea, como que todo el desprestigio tiene que ver con cuestión, o sea, como ella es más grande y entonces el más chiquito y entonces una abusadora, cuando, o sea, si fuera al revés, así, o sea, es como de, "Ay, están súper Lo bien", normal, ¿no? o sea. También, o sea, como la suegra, ¿no? O sea, la suegra que siempre, hasta hay canciones de la suegra, que es la, o sea, como, o sea, siento como que todo vuelve al cliché, ¿no? O sea, que estigmatiza a las mismas personas. Y otra cosa que también me lleva a pensar es lo de los tatuajes. No hagan cosas, no lo digo yo, lo dice la poderosa La ciencia. No, no lo digo yo ni... O sea, pero sí lo digo como con base en cuestiones científicas que ustedes saben que el enamoramiento, además de cuestiones sociales, también son cuestiones en la cabeza, ¿no? O sea, todas estas sustancias así que, o sea, ya las puedes generar o enamorándote o consumiendo drogas, ¿no? Pero son como cosas que te ocurren en la cabeza y entonces, pues todo lo ves bonito y así. Y entonces, cuando estén enamorados, o sea, digo, háganlo, pues, yo no les voy a cuidar nada. Pero no se tatúen porque, miren, los noviazgos se van y la tinta se Miden queda. un anillo de $3 millones, o no sé cuánto Sí. era. Ajá, $3 millones, o sea, con ese anillo yo tendría para vivir el resto de mi vida. Exacto. ¿No? No, y es que, además, es que toda esta idea del amor romántico, ¿no? ¿Sabes? O sea, así como de, ya encontré a la persona y voy a estar el resto de mi vida con ella y entonces voy a hacer cualquier locura porque es ella, ¿no? Y es como de, no manches, o sea, nunca has vivido quizás con esa persona, nunca te has ido de viaje para saber si tiene un desmadre en su cuarto, si le huelen las patas, o qué sé yo, cualquier... Si deja o sea, la si pasta no de se, dientes abierta. si O se si viene no la apachurra de en abajo. 5 segundos, o sea... Si le gusta pelo. Y a ti no, o al revés. Exacto, sí. Y también esto de que entre más grande la piedra del anillo, pues siente que te quiere más. Ujú. Pero no. Pensé que ibas a decir algo así como que entre más grande la panza, más corta la lanza o algo así. No, Víctor, no. En fin, pues
esperemos que encuentren el amor pronto. Pero el propio. Ay, sí, ya vi. Ya dejando lección. Vamos a otra aclamada sección. Ay, todas son aclamadas secciones. O sea, este programa. las personas aclaman, o sea, ya lo piden. Ya lo están pidiendo, sí. Están deseosas. De nuestra Sex News o Sex Noticias, para los que no sepan inglés y lo están escuchando. Pues fíjense que la BBC sacó un artículo sobre la teoría de evolución de Darwin y el sexismo en la época victoriana. Nada más. La revista especializada Science refirió que la visión patriarcal del mundo llevó a Carlos Darwin a descartar la influencia femenina en la elección de la pareja en los humanos. Aseveró que las mujeres eligen y los hombres compiten para ser elegidos. Como si hemos visto esos documentales de Discovery Channel en donde están El ahí guajolote peleándose. Y sacando su Plumaje. cartera, digo, su... Sí, cualquier parecido con la regalando el realidad. anillo de los 3 millones. Exacto. En algunas especies las hembras pueden seleccionar rasgos en los machos que aparentemente no tienen otra relación con su capacidad de supervivencia. Investigaciones desde Darwin, por lo tanto, revelan que la elección de pareja es un proceso mucho más complejo del que él podría haber supuesto y se rige por la variación en ambos sexos. Ciertamente hay una evidencia de que Darwin subestimó la importancia de la variación, la estrategia e incluso la promiscuidad en la mayoría de las hembras. ¡Qué escándala! Por Exacto. cierto, Si lo sigan- hubiera dicho Darwin desde ahí, así como de las mujeres también les gusta coger, otra historia nos hubiera cantado, ¿no? Exacto, qué escándala, como el programa que tiene Ricardo Baruch, por cierto. Así, entra comercial. Sexcándalo. Si escuchas Escándala, por favor. Entra la mención, se cierra la mención. Las hembras de aves y mamíferos pueden optar por aparearse con múltiples machos y su esperma puede competir para fertilizar uno o más óvulos dentro del tracto reproductivo. En una carta de 1882 escribió: ciertamente creo que las mujeres, aunque generalmente superiores a los hombres en cualidades morales, son intelectualmente inferiores. Y me parece que hay una gran dificultad por las leyes de la herencia, de que se conviertan en equivalentes intelectuales del hombre. Ay, ¿qué opinas? Fin de la cita. ¿Qué opinas sobre Charles? No, o sea, me parece que todas estas, o sea, digo, obviamente Darwin tiene un gran mérito por todo lo que investigó y lo que escribió, pero ser tan esencialista respecto a que los humanos somos igual que otros animales, pues me parece que es un gran error, ¿no? O sea, por un lado, o sea, como obviamente, pues sí hay muchas cosas que se reproducen, pero el hecho de que podamos tener un raciocinio y que podamos tener libre albedrío, o sea, cambia muchísimo las cosas, ¿no? O sea, las estructuras sociales, religiosas con las que hemos vivido por siglos, pues nos han forjado hasta donde estamos y no podemos decir, pues es que las mujeres son igual de promiscuas que una, no sé, que una cebra o que hay un cocodrilo, ¿no? O que por el contrario, no tienen la misma capacidad de razonar, ¿no? O sea, obviamente también creo que esto obedece al momento histórico en el que vivió Darwin, en el que efectivamente pues, se consideraba a las mujeres como seres inferiores, pero pues creo que también pues hay que leer estas noticias con, pues no sé, con un sentido crítico para no creer que por ser Darwin ya es la verdad, la neta del planeta. La reata de la ciencia. Sí, porque incluso, o sea, se ha descubierto, o bueno, o sea, sí, o sea, se han investigado y cómo hay especies, pues que sí son monógamas, otras que no, unas que tienen relaciones entre miembros del mismo sexo, etcétera, ¿no? O sea, como, o sea, pues en las Galápagos muy bonito, pero había todo un mundo que descubrir. Pues, ¿qué aprendimos el día de hoy, compañeros? Expertes. Ay, que hay anillos de $3 millones. Güey, es que ¿de qué lo hacen? ¿De qué lo hacen? ¿De un hoyo negro? ¿Cómo pueden costar tanto? Yo creo que con ese anillo se podrían costear la investigación de una cura para el VIH. Por ejemplo, para que usted tenga... Y ella lo tiene. Uh-huh. Hay anillos que pueden hacer magia. Descubra su magia con su anillo. Y no es el que trae en la mano. Creo.
No, ya. Víctor, nada más eso aprendiste. Sí, básicamente. ¿Tú? Yo aprendí que, pues sí, existen variantes del VIH, pero que justo pues los riesgos se disminuyen con los mismos cuidados, que hay que estarse checando siempre en este caso del VIH, pero de todo, pues, o sea, uno nunca sabe, porque uno cree que si no va al doctor, no está enfermo, ¿no? O sea, sí que puede estar ahí la enfermedad adentro, nada más que Pero no te si la han no me la detectado. dicen. Pero si no me la dicen, uno cree que ya está sano, O que ¿no? con un susto te dio la diabetes cuando... Exactamente. No la mala alimentación. Exacto. Y que pues tenga mucho cuidado con el amor romántico, porque lo puede llevar a comprar anillos de $3 millones. Ay, sí. O con los rufianes de las aplicaciones para Exacto. no caer en sus trampas. Es correcto. Y que los seres humanos, aunque muchos se comportan como animales, no lo somos, todavía somos libres de elegir. Desde nuestro raciocinio. La producción quiere que hagamos la tarea de la semana, por favor. Ay, es que mira, cada semana les decimos que les vamos a dar. Ya sabes que luego la gente pues dice... Mándenos "Es que- sus videos, por cierto. Ay, sí, haciendo si todo. hicieron la tarea. O sea, como que para no tener lo que le llamaban a Bel 8 el sexo pantuflero, así como de, dice Paulina Millán, de meter, sacar, sacudir y guardar, ¿no? Entonces les decimos, hagan cosas variaditas. Y pues estas cupones que se trajeron de la feria del libro, pues los utilizamos para darle ideas. Este es un cupón canjeable, usted se lo puede canjear a la persona que quiera, no tiene que ser su pareja. O sea... Ay, sí. o a varias parejas. Ay, sí, no les vamos a limitar. Cupón canjeable por una serenata a la luz de la luna. O sea, usted se lo da a alguien, a quien quiera que le lleve serenata. O usted puede dar también, Víctor. No estés de... Ay, no, pídala. Bueno, es que hay gente que Y le así, gusta dar. y así ambos lo pidieron y nunca llegó. Pues yo tengo aquí un vale por un beso de 3, o de 4, o de 5, o de 6. Ay, pero ahorita con la pandemia, Sí, no aguas con crea COVID. que nosotros se lo recomendamos. Un beso negro de 3. Un beso negro de 3. Además Háganlo, de a ver el si que se lo esté puede. recibiendo. Y no era del Congo. Pues muchas gracias, Víctor, Ricardo, Baruch. ¿Dónde la gente te puede encontrar, por cierto? Ya dijimos Escándala, pero puedes Sí. decirnos tus redes. Claro por que favor? sí. O tu Bueno, dirección. me pueden encontrar en redes como @baruchdom, con B de bueno. Buscar también, tenemos un podcast que está disponible pues en la mayoría de plataformas, que sale cada jueves, que se llama Sexcándala, en el que pues hablamos de diversos temas de sexualidad, salud, derechos sexuales y reproductivos, derechos LGBT y algunos otros chismes. Entonces pues también les recomendamos que nos siga, hablamos mucho de VIH y por supuesto pues que nos sigan recomendando, sigamos haciendo estas combinaciones entre programas, podcasts y demás, que creo que nos alimentamos de les unes de lesotres, así que pues agradecerles mucho la invitación y ha sido un placer estar por acá. Pues el placer es tuyo, Ricardo. El placer ha sido nuestro. Sí, exacto, es Se nuestro. me ha ido como agua. Para chocolate. Como agua para chocolate. Pues muchas gracias. Gracias, besos, abrazos, apapachos. Bye. Chao. Adiós. Chao. Esta es una producción de Sexo en Punto. Participamos Víctor Castellanos, Mónica Salcedo, Daniel Cázares y Alma Cuadros. Música original de Nasdaq Jones.